tenés razón, no dice, gracias. Igual todavía no habíamos empezado, pero está excelente, Agustina. Ya está, ahora sí, está grabando. Eh, bien, bueno, entonces, de alguna manera, esta idea era de estar en contacto con ustedes, que tengan bien claro que los acompaño su proceso en el sentido de consultas y demás. Me he dado cuenta también que les está costando bastante la identificación, y eso también lo veo, no en el caso de ustedes ahora, pero surge en los exámenes, la identificación de fines, objetivos y metas, porque ya vi que hoy en la participación Florencia, bien, en el foro vi ciertas confusiones, bienvenidas, porque de eso justamente Carolina vi que les hizo algunos comentarios para ordenar la participación, pero me tomo un segundo porque, ya digo, he notado esa situación. ¿Qué pasa? Generalmente se tiende a confundir no el fin, no las definiciones en sí, sino de qué se está hablando. Eso es lo que se tiende a confundir. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para procesarlo. Me sirvió la corrección. No, Florencia, está bien, pero no estabas, digamos, lo hiciste, perfecto. En última instancia lo vas mejorando porque es un foro abierto, es decir, no, es más que nada para que ustedes vayan agilizando en la participación y viendo cómo utilizar los conceptos, porque si hay algo que me importa que ustedes puedan generar, espero porque cuesta identificarlo enseguida. Sí, hay algo que importa que ustedes avancen, es con esta cuestión de cómo escribir, de cómo transmitir todos esos conceptos que tienen, de cómo dar a entender todo lo que saben, porque saben mucho a lo largo de 3 años y pico de carrera, que hay muchos conocimientos que ustedes tienen. Lo que ocurre es que después no tienen la posibilidad o no se van en el entrenamiento para mostrarlo de una manera ordenada, para decirlo de una forma. Entonces, esto en general, esto lo veo en muchos temas. Se desmezclan muchas cuestiones, válido, y entonces es importante que los podamos ayudar. Cuando uno está pensando en particular en el largo plazo, está viendo qué quiero que pase. Esta es una pregunta muy general, una cuestión muy general, que hasta se la pueden plantear en marketing como también. O sea, ¿qué quiero que pase? Es ahí donde aparecen los fines. ¿Qué quiero que pase? Largo plazo. Pero ¿qué quiero que pase con qué? Y ahí viene la pregunta más profunda, es decir, con el ámbito en el ámbito que estoy analizando. Llámese el país, y entonces son los fines de lograr la paz, el acuerdo, el desarrollo equitativo. Eso puede ser país, o puede ser la región, o puede ser el municipio, o puede ser una empresa, no importa, pero ese es el largo plazo. Con ese largo plazo, con ese planteo que ustedes en marketing lo llamarían la visión, concretamente para que se acerquen las ideas. Los fines son conceptos más amplios, la visión es una cuestión que, si bien es largo plazo, puede ser
operativa. Y entonces cuando tengo eso, lo voy a ir mirando en el mediano plazo con los objetivos, los cambios que quiero realizar sobre la realidad, a partir de esa definición de fines, los cambios. Y entonces ahí vienen las confusiones. ¿Cuáles los objetivos de quién? Entonces, por lo que veía en el foro, si son los objetivos, digo, para ubicarlos, de Salta, que es el tema de estudio, o son los objetivos del trabajo que me están presentando. Bueno, ahí no me queda otra que decir, no, son los objetivos de Salta. Eso es lo que uno tiene que tener en claro para mover, digamos, y presentar el análisis. Y esos objetivos, esas modificaciones sobre la realidad que quiero generar, ¿cómo lo hago operativo? ¿Cómo lo estructuro? Aparecen las metas. Entonces, al aparecer las metas, van a aparecer cuestiones cuantitativas, si se quiere, o eventualmente una medición cualitativa, pero siempre la meta, digo, cuando uno digo una medición cualitativa, es como si me planteara la meta es estar en el top of mind de los turistas de aventura, por ejemplo. Entonces, eso, que obviamente para resolverlo necesito una encuesta o una batería de encuestas y demás, pero claramente lo que estoy planteando es posicionamiento. Bueno, es una meta. Es una meta. Es decir, cuando lo estoy planteando, es decir, ahí, concreto. Entonces, esas cuestiones, meta, estar en los primeros 5 lugares de bla, bla, bla. Meta. De nuevo, ¿aplicado a qué? ¿Al trabajo o al destino que estoy analizando? Bueno, de nuevo, claramente al destino. ¿Sí? Entonces, digo para ir viendo esas cuestiones que son recurrentes, ¿eh? No es que siempre pasa, siempre se confunde. Me ayuda a mí verlo para focalizar y decir, bueno, hay que trabajar sobre esto. Sobre estas cuestiones, ¿algún otro, si Florencia ya lo vi que lo habías comentado, es decir, algún otro que tenga dudas concretas, así puedo hacerles algún comentario? Lo vimos en la organización, en mi caso pasaron años desde que la cursé, sí, sí, yo no, es decir, ¿vieron fines también? Bueno, sí, perfecto si vieron fines, porque generalmente no, esos temas lo ven diferente, pero está bien. Por eso digo, algún otro, me vino bien la explicación, algún otro que tenga, sí, vimos fines, metas y objetivos. Bien, Yamila, bueno, gracias. A ver, a veces, y saben una cosa, el orden, lo comento porque trabajando como consultor, para los organismos internacionales, no siempre es la secuencia, fines, objetivos y metas. Por eso a veces se confunde. Para organismos internacionales suele operar al revés. Fines, metas, a dónde quiero llegar y objetivos. No en profundidad como acá, pero sí lo vimos, al menos que era cada cosa. Sí, está bien. Pero hago este comentario porque, de nuevo, como consultor, adecuando cuestiones de organizaciones para obtención de créditos y demás, por allí esta mirada, que es una mirada válida desde política y demás, a veces para los organismos hacen un enroque y la meta pasa a ser lo que quiero alcanzar, la modificación, y el objetivo es lo que está dentro de la meta. Pero salvando eso, que lo comento porque, te digo, profesionalmente me ha ocurrido, nada, no,
En mi caso me cuesta bajar la teoría a casos prácticos. Muchas veces dudo en la aplicación de los conceptos, dice Luciana. En organización lo vimos, pero los objetivos no eran iguales que en esta visión politológica. Los objetivos organizacionales están más vinculados a resultados cuantificables. Por eso digo, haces bien, Facundo, en el comentario, porque eso suele ocurrir así, y no es que está mal, son formas metodológicas que adoptan. Y de nuevo, los organismos internacionales muchas veces van en esa línea. En organización la meta está dentro del objetivo. Bueno, sí, sí, por eso, la meta está dentro del objetivo, está bien. Por eso, pero lo marco porque es un hecho. Es un hecho que surge en mucha documentación. Bien, Luciana, bajar la teoría a casos prácticos. Bueno, de alguna manera intento, por lo menos en lo que a mí respecta, tratar de trabajar con mucho caso, mucha cuestión que a ustedes les permita tener una mayor dinámica, porque en definitiva luego es lo que profesionalmente a ustedes los va a llevar por el camino, porque si van a tener que generar eso, es decir, estamos en la academia, y uno puede decir, bueno, sí, sí, es todo teoría. Particularmente para mí eso no existe, siempre es teoría aplicada, siempre, en todos los cursos, de todo lo que doy, siempre teoría aplicada. No, nunca me puedo quedar con la teoría pura, porque después hay que generar, y como gran parte de mi vida he sido consultor aparte, entonces siempre tengo que aplicar esto para poder dar respuesta. Entonces, por eso siempre hay casos, siempre hay cuestiones que a ustedes les tienen que ser de utilidad. Luciana, creo que era sí, Luciana. Pero bueno, ok. Avancemos con esta idea de los instrumentos que ustedes han estado acercando algunos ejemplos. Exacto, me gustan los casos, dice Luciana, porque es donde hay que aplicar lo que leímos, y en mi caso es quizá donde puedo asentar lo que leí. Gracias, bueno, sí, sí, siempre es mi idea, siempre es la forma, por eso mis exámenes siempre son casos, y por eso muchas veces les cuesta mucho más eh, transmitir lo que saben, porque no es una pregunta que repetime tal cosa. Es decir, bueno, eso para mí no, como siempre digo, no existe para mí. Repetime, no existe. Bien, vayamos un poquito a avanzar en los instrumentos. Recordemos en definitiva que la idea de los instrumentos está asociada a ver, un segundo, ¿eh? Sí. La idea de los instrumentos, decía, está asociada al cumplimiento de los objetivos, cómo llevamos adelante toda esta cuestión. Los instrumentos pueden ser económicos, pueden ser administrativos, legislativos, es decir, hay una gran variedad de instrumentos. Esencialmente todo esto ustedes lo pueden seguir del texto, de varios textos, pero esencialmente Velasco ha desarrollado estas cuestiones. Montfort-Mir también, ustedes son textos con los cuales se han estado familiarizando. Entonces vamos a ver los distintos tipos organizativos, normativos, financieros, con alguna mirada y la ejemplificación que ustedes han aportado. Pensemos que la idea de la organización tiene que ver con, de alguna manera, estas preguntas que Natalia, bueno, el profesor García les han hecho, vinculadas a la presencia del sector en el poder político, la importancia y de dónde se da, y un poco lo tienen asociado a las estructuras con las que cuenta el sector, las estructuras administrativas, ejecutivas, operativas, es decir,
todos los organismos donde se imparte los aspectos de la política y la toma de decisiones del turismo, las competencias para intervención, todo aquello que tenga la responsabilidad de llevar adelante los organismos que en definitiva son los que viabilizan las decisiones de política, es decir, porque uno tiene quien toma la decisión y quien la hace operativa. A partir de allí, el amplio espectro de quienes ponen en marcha, y entonces tenemos todos los organismos que dependen de alguna manera del poder político, los que manejan los aspectos administrativos. La esencia de esto, y en parte es donde las preguntas que le han hecho para el trabajo práctico del profesor García toman fuerza, porque es la idea de la autonomía, cuánta autonomía tienen, cuánta flexibilidad, cómo se desarrollan, y eventualmente la naturaleza jurídica que estos tengan. Y aquí no le voy a dar mucho tiempo, pero aparece esa diferencia entre organismos que son netamente del sector público y que, como ya lo hemos comentado, se rigen por toda la normativa, por la ley, la ley de actividades del Poder Ejecutivo, y aquellos otros organismos, hace referencia a los entes autárquicos y EMATUR en La Plata, sí, exactamente, es buen punto, porque allí aparecen los entes que son autárquicos o los entes como el IMPROTUR, que son cuasi públicos, son cuasi públicos, no son públicos totalmente. Esto ya lo conversábamos cuando les decía el manejo presupuestario, y entonces la independencia presupuestaria del IMPROTUR es algo que fue expresamente pensado así para tener un organismo que pudiera ir por la mirada del largo plazo, en la implementación de estrategias de marketing y demás. Y esa mirada de largo plazo solo era posible si tengo una independencia presupuestaria, porque si no tengo independencia presupuestaria, el largo plazo se va a ver teñido por la restricción presupuestaria. Entonces, y la restricción presupuestaria es anual. Si bien uno toma decisiones de política, que serían lo más adecuado, de largo plazo, pero hay que ver en qué medida ese largo plazo se condice con las decisiones del poder político en el corto plazo. Entonces, las políticas de Estado, que son llamadas de esa manera, son aquellas que uno ve a lo largo del tiempo. Y entonces se encuentra con países, por ejemplo, Brasil, que ha tenido siempre políticas de Estado, largo plazo. A ver, Brasil, puedo decir Francia, puedo decir Canadá, Nueva Zelanda, Australia, o sea, tienen decisión, Chile es el caso paradigmático de decisiones de política de Estado, o sea, independientemente de los gobiernos que hayan sido autoritarios, progresistas, de tinte conservador, siempre han mantenido determinadas políticas en temas educativos, en temas de comercio, en la apertura comercial, son políticas de Estado. Nosotros en eso nos hemos manejado más como cuando les mostraba los fallos del Estado por decisiones más atadas a la duración de los mandatos. Y esto, cuando los mandatos duraban 7 años, antiguamente en el régimen presidencial, eso era una cosa. Al pasar a un esquema de 4 años, por otras exigencias, eso cambia totalmente la, digamos, la impronta de la toma de decisiones para pensar la política de Estado. Es decir, este es el gran tema. Entonces, la naturaleza jurídica, como bien marcaba por allí Francisco, esta idea de la autarquía, la posibilidad del uso de
el presupuesto a lo largo del tiempo, ¿sí? Y las estructuras de cooperación y coordinación, que son de qué manera entre el sector público y el sector privado se lleva adelante las decisiones de políticos que se toman. Muchas veces esto está totalmente enfrentado, como lo vamos a ver en un ratito más, o, bueno, tenemos espacios de coordinación, pero esto es más declamado que operativo, que realmente llevado adelante. Esto lo van a leer hasta el cansancio y lo van a escuchar en todos los idiomas. Ahora, después, operativamente, no siempre es así. Y esto es lo importante entender. Lógicamente, como todo, tenemos dos miradas posibles, o sea, una mirada más vinculada al mercado, que busca siempre el estímulo asociado a la creación de empresas, a la seguridad, a la mejora de la información, a evitar que no se cumplan con los postulados de la competencia perfecta. Y usted dirá, profesor, bueno, la competencia perfecta no existe. No, no, ya sé que no existe. Claramente no existe, pero es la mejor forma de poder entender, de modelizar para después incorporarle todas las restricciones. Siempre hay que tener en cuenta eso. El DNT se incluía en ese presupuesto que hace autonomía, algo así, sí, era. Sí, el DNT, Florencia, lo que está permitiendo es que el 40% del monto del DNT, que bueno, ahora es el 7, o sea, serían 2,8% del total, es lo que carga el IMPROTUR como ingresos para respaldar sus actividades. Y eso ya es parte del IMPROTUR, eso no se lo puede tocar la autoridad central. Sin embargo, en la gestión anterior, en algún momento, dada la escasez de recursos, se hizo algún recorte sobre esos aportes o se buscó cómo diferir el momento en que se acreditaban para poder usar los recursos. Eso también es parte del juego, ¿sí? Entonces, como decía, desde la mirada pro mercado, más clara, la libertad para resolver y para dar como respuesta a la eficiencia. Y si se quiere, siempre vamos a estar buscando la eficiencia cuando nos planteamos actividades en general. ¿Y qué era la eficiencia? Bueno, ustedes lo aprendieron allá lejos y hace tiempo, pero es la manera en que usamos los recursos en su mejor alternativa. Esa es la idea de la eficiencia. Entonces, cuando ustedes están evaluando proyectos, como lo plantean, la otra materia, ¿qué van a hacer? Bueno, están evaluando y tomando decisiones para el mejor uso de los factores productivos. Entonces, están buscando la eficiencia con un resultado. Bueno, claramente, es esta idea. Desde el punto de vista socialdemócrata, es decir, la mirada más progresista, políticas activas, la seguridad, en realidad más que la seguridad para el consumidor, la búsqueda de la equidad jurídica y la obtención de resultados. Entonces estamos en presencia de eficacia. Es una cuestión que ustedes ven de la administración, es el manejo para alcanzar el objetivo. Hay una participación del Estado más fuerte, la aparición de los planes. Noten ustedes como clara separación, o sea, Francia, España, si se quiere, con todas sus planificaciones, y por el otro lado, sí, con Estados Unidos, donde no hay a nivel Estado, o sea, a nivel nación, no hay ningún plan de turismo. Sí hay acciones, en su momento Obama avanzó en esas cuestiones, pero nada, no tiene un plan director de turismo, lo manejan totalmente a nivel estadual.
bueno, planes directores, catálogo, todo lo que es la elaboración, es decir, toda una, entre comillas, una planificación centralizada, la incentivación de los comportamientos para hacer tal o cual cosa, y entonces aparece el plan más asociado a turismo social. La mirada más de mercado, esas cuestiones no tienen la misma fuerza. No digo que no exista, pero no tienen la misma fuerza. ¿Sí? Cuando avanzamos en la interpretación, cuando pensamos en los instrumentos que son exclusivamente organizativos, bueno, ¿qué tenemos? Todas las acciones buscan trabajar sobre el conjunto del sector y aparece ahí sí la determinación de los objetivos, es decir, a dónde quiero, qué quiero generar, qué quiero cambiar con los instrumentos específicos. Entonces voy a tener planes, los planes, los instrumentos específicos, los medios con los que, a los cuales recurrir, la imagen de todo, es decir, la mirada de conjunto. Ustedes, el ejemplo que han aportado, bueno, el plan federal, que ya tiene varias reformulaciones, es un claro ejemplo de esto, como una bajada operativa de esos planes que tengo, el desarrollo de los programas, y entonces ya ahí voy a tener el programa para los pueblos mágicos, como en México, o programa para la ruta de alguna yerba mate, o alguna cuestión más de turismo interno. También tiene objetivos, pero ya tengo las herramientas. Noten la diferencia. A mí siempre me gusta ser muy claro la diferencia entre el instrumento, que es eh, el concepto general, y la herramienta, que es con qué voy a hacer operativo tal o cual medida. O sea, yo puedo tener un instrumento que es de organización, un plan, pero la herramienta que uso dentro de ese plan puede ser una medida de, por ejemplo, en términos financieros, de evolución del IVA. Entonces, eso es una herramienta. O un crédito a tasa subsidiada, como tenemos, es una herramienta donde se enmarca, o un programa específico con una asignación de tierras fiscales para generar espacios de encuentro cultural. Bueno, eso son herramientas dentro de la programación. La devolución del IVA en alojamiento para los extranjeros en Buenos Aires. Sí, claro, por eso digo, más allá del ejemplo que Yamila es correcto, lo que voy es que para que ustedes puedan ver que no son lo mismo. Un instrumento no es lo mismo que una herramienta. Un instrumento, que es lo que estamos analizando, es el concepto marco en el cual van a aparecer las herramientas que sirven para alcanzar para poner en práctica eso que es el marco, ¿no? El instrumento, la organización, o como vemos, los aportes que han realizado ustedes, subí los que hasta hace un rato estaban, el programa de pueblos auténticos, el plan estratégico de turismo sustentable en Salta, la gestión educativa, las políticas educativas, turismo educativo como programa, las cuestiones para Barcelona, que no me acuerdo si creo que fue Florencia, ciudades globales, el tema del plan federal, el plan de turismo interno, es decir, allí tengo un conjunto de ejemplos concretos. Perdón, profe, se me cortó el audio, Martina. ¿Los planes serían las herramientas? No. A ver. El plan es el instrumento porque es instrumento organizativo. La herramienta es con qué llevo adelante
esa idea. El plan es el marco, la herramienta será el programa específico con el cual busco cumplir ese plan, porque el plan es la idea general, no es una herramienta el plan como tal, es el instrumento con el cual voy a plantearme todo. ¿Sí, Martina? Porque, a ver, después, más general a más particulares. Correcto, exacto. Por eso, por eso busco que internalicen esa idea, porque si no después queda que todo es lo mismo. Y lamentablemente, cuando yo te pregunto, bueno, ¿qué instrumento vas a utilizar? Una rebaja del IVA. No, eso no es un instrumento. Es decir, en tal caso eso será un instrumento, el concepto de instrumento financiero. O sea, eso es una herramienta, la rebaja del IVA, por ejemplo, o la rebaja o una amortización acelerada. ¿Está? Claro, un iceberg. Sí, o sea, lo que ves arriba y todo lo que tenés abajo. ¿Es eso lo que querés plantear, Florencia? O sea, que estás viendo la punta de todo lo que hay abajo, ¿o cuál es la idea del iceberg, Florencia? Florencia, nada, te quedaste con el iceberg nomás. Bien, el otro instrumento de política, los instrumentos normativos. Y ya aquí, justo decían de lo general o particular. Por eso estaba. Bueno, bueno. No, pero eh, un instante. Hace bien en hacer ese comentario, porque en rigor no es eso. Pero tengo tablet, tardo. No, está perfecto. Pero está bueno porque el concepto de iceberg, en rigor de verdad, desde el punto de vista de administración o en cualquier, es lo que, lo que yo no estoy viendo debajo de lo que ocurre. No, por eso es importante que lo hayas planteado, porque no es eso. Es decir, el iceberg es de lo que yo veo, todo lo que no veo, pero no de lo general a lo particular, ¿eh? Porque de lo general a lo particular significaría, para que no haya duda, que lo veo. El iceberg es, estoy viendo solo una parte de la historia y el resto está escondida, no la veo, la tengo que identificar, la tengo que proyectar. Por eso digo, no es de lo general a lo particular, ¿eh? Porque si fuera así, lo ves. De lo general a lo particular, lo ves. El iceberg no lo ves. Por eso es importante decir, ¿qué está debajo del agua? ¿Qué es todo lo que me escondieron que no se ve? Eso es el iceberg. Está escondido. ¿No? Es importante, ¿eh? Porque esto ocurre en temas de administración muchísimas veces. Eh, bueno, no viene al caso ahora, pero en términos de política, también por la toma de decisiones. Entonces vos podés estar viendo una parte de la historia y resulta que lo sustancial está por debajo y que no se ve por qué ocurre. O sea, negociaciones de todo tipo que llevan a que vos veas esa partecita. Digo, para que te puedas ubicar en la idea del iceberg. Entonces, instrumentos normativos que nos llevan por todas las... cómo nos organizamos, cómo podemos llevar adelante aquello que queremos organizar. Entonces, van a tener o no vinculación con el turismo, porque en rigor de verdad eh, pueden ser cuestiones bromatológicas, la normativa, que no tienen que ver con el turismo, pero definen los aspectos de la restauración. Y entonces, claramente, ahí vamos a encontrar las normas bromatológicas, las normas de personal y demás, que van a estar impactando en turismo, por ejemplo. Es decir, eso por el lado de los instrumentos normativos y para ordenar. Y por el lado de los instrumentos financieros, los estímulos. Entonces, ahí
también, como estábamos diciendo, cuáles son los que se dirigen al sector público o al sector privado. Ahora vamos a comentar alguna cuestión. Por lo común, lo que busco, si yo tengo instrumentos financieros, es que generar la actividad, es decir, la idea de fomento, la idea de... Ahí siempre estamos en un problema que es el uso de los recursos. Yo después, en otra de las clases lo vamos a trabajar, pero ustedes tienen que ir identificando que quién maneja los recursos. Ahí vamos de nuevo, o sea, la idea del fomento, cuando por lo común aparece aquí de, bueno, créditos a tasa cero, o qué sé yo, créditos subsidiados. Qué bárbaro, ahora lo vamos a ver, es uno de los pedidos que hizo la CAC, la CAC, perdón, cuando se reunió con el presidente Fernández el otro día, está bárbaro, genial. De hecho, en este momento se están asignando, todo bien. Pero esta es una situación totalmente atípica y yo diría, bueno, lo puedo entender porque, por la atipicidad. Pero cuando eso surge en cualquier momento del tiempo, la pregunta es ¿quién lo paga? Es decir, en este momento está clarísimo, lo vamos a pagar todo y así va a ser y no va a haber vuelta. Pero en cualquier momento del tiempo, cuando uno pide esto, es decir, ¿a quién se lo está haciendo pagar? Porque si yo voy a fomentar algo, quiere decir que lo voy a generar con recursos que, por definición, no estarían siendo utilizados para eso. Es su pregunta. Pero ¿por qué me importa que ustedes reflexionen sobre esto? Porque luego, cuando se evalúa, cuando analizamos, es muy fácil que salga de qué decisión, qué política tomaría. Bueno, no, crédito subsidiado. Y lo primero que aparece. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver, pero lo que uno tiene que tener en claro es quién va a poner el subsidio. O sea, ¿quién pone esa plata? ¿De dónde sale? Adelanto, obvio que sale de toda la sociedad porque estamos dándole a un grupo algo que no tiene. Entonces, alguien se lo está dando, uno dice, se lo da el Estado. No, eso es una tontera. Es decir, pensarlo así es una tontera. O sea, se lo da la sociedad que vía impuestos se lo da al Estado y el Estado decide dárselo a alguien. No debe quedar duda. Obviamente, sí, Yamila, de nuestros impuestos. Por eso son decisiones de la sociedad. Digo para que quede claro. Y en la mayoría de los casos son decisiones que no son tomadas a nivel, en el nivel municipal, en el nivel del destino. Sí, generalmente son tomadas en el nivel regional o en el nivel nacional. Sí, también eso lo debemos tener presente porque muchas veces las preguntas van por el lado de, bueno, sí, estoy en el municipio tal, en el destino tal, queremos hacer esto, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, le vamos a dar un préstamo subsidiado. ¿Y de dónde? ¿Cómo puede ser eso? Si un municipio no tiene, salvo que tenga un banco, que son muy pocos los que lo tienen, de hecho la Ciudad de La Plata ya no lo tiene más, no hay forma. Digo para entender las lógicas detrás de eso. Apelando a la participación que ustedes hicieron, aparecen las normas bienvenidas sobre sistemas turísticos de tiempo compartido, un tema bastante complejo. Desde el 2008 particularmente he sido asesor durante bastante tiempo de tiempo compartido, temas de tiempo compartido, y es justamente uno de los ámbitos que tiene dificultades. Ningún municipio tiene recursos propios. María Florencia, lo estás preguntando, la respuesta es, a ver, cuando vos decís recursos
propios, sí, ok. Cuando vos decís recursos propios, quiero interpretar que son recursos generados desde el punto de vista de alguna recaudación. Cuando veamos fiscalidad, te voy a mostrar las diferencias que existen, pero ya te adelanto que un municipio tiene ingresos a partir de las tasas por la prestación de servicios como generador esencial de los recursos, por un lado. En Argentina, en este caso, las distintas leyes serán las herramientas de los instrumentos normativos. Claro, sí, bien, por punto, Facundo. Entonces, María Florencia, la idea y por coparticipación. Gerardo, excelente. Justamente iba a hacer ese comentario que en el caso de los municipios existe, así como a nivel nacional, la coparticipación federal, es decir, la parte que el Estado Nacional les reparte a las distintas provincias, a nivel provincial, también se genera una suerte de coparticipación de acuerdo con un conjunto de indicadores que, en base a los cuales, digo, se asignan recursos del erario público, o sea, del tesoro provincial. Pero en muchos casos hay muchos municipios que han dejado de recaudar o han privilegiado ser vistos como buenos, no recaudando de sus habitantes, porque luego reciben de la coparticipación provincial. Y entonces, así como a nivel nacional ocurre, hay muchas provincias que no generan recursos para solventar todos los gastos en los que incurre. Ahí ustedes tienen los ejemplos más claros asociados a la incorporación de personal en provincias donde el 70% del empleo que tiene la provincia son empleados públicos. Entonces, lógicamente, ¿de qué vive esa provincia? De la coparticipación, de los fondos que recibe por coparticipación, más la pequeña porción que pagan los que desarrollan actividades en la provincia. Entonces, esa es la cuestión clave. Bueno, otro de los alojamientos turísticos, el programa de calidad, las directrices de accesibilidad, la Ley Nacional de Turismo, o sea, todos son aspectos de los instrumentos normativos. ¿Sí? Los, los instrumentos, a ver, y los instrumentos financieros, me había pasado por alto, ustedes marcaron la línea 700, la asistencia financiera, el corredor bioceánico que tiene que ver con la asignación de recursos para cumplir con esto. La idea de el pedido de fondos que le ha hecho la CAT al Estado, también lo han marcado. Bueno, el concepto de el no pago de IVA, ahí tienen una herramienta concreta dentro de un programa de ayuda financiera, una herramienta concreta, y documentos en general planteados para ver, visualizar las distintas ayudas. Ustedes, estos links, por ejemplo, a ver, déjenme ver un segundito. Un segundito. Sí, acá los convenios, ustedes han marcado la línea 700, los convenios del Mintur con el Banco Nación. Esto lo tienen en el Iberá, ya se los muestro. Esto es lo que ustedes han participado, los distintos convenios que les permiten adquisición de inmuebles, búsqueda, las cuestiones de
bonificación de tasa, todos estos son instrumentos financieros que alguno de ustedes compartió. En Chubut hace casi un año que hay problemas para pagar los sueldos del sector público, 72% de empleo provincial, se pagan de manera escalonada y el único ingreso que está entrando a la provincia ahora es la coparticipación. Exactamente. Esto ocurre también en Formosa, ocurre también en parte en La Rioja, en Chaco, es decir, hay lamentablemente varias, Santiago del Estero, hay varias provincias que tienen esta situación y que lamentablemente los que aportan a la coparticipación, ustedes a esta altura ya lo deben tener claro, son la provincia de Buenos Aires y Capital, Cava, la ciudad autónoma. Pero esencialmente, y ahí vino todo el problema histórico, es la provincia de Buenos Aires la que, Juan Urquiza, sí, es la provincia de Buenos Aires la que ha sacrificado mayor cantidad de recursos de acuerdo a lo que genera y a lo que recibe. Entonces allí es donde está el mayor problema. Bueno, esto es una cuestión que la Constitución del 94, la última vigente, había planteado que debía ser resuelto no más allá de 3 años vista, y ya han pasado 20 y tantos años, casi para cualquier momento ya estamos en los 30 y todavía no está resuelto. Pero esto debía haber estado resuelto no más allá del año 97, la nueva forma de la coparticipación. Pero bueno, este es un tema recurrente que genera problemas, es decir, no se puede cortar de cuajo, pero por otro lado se necesita generar ingresos de otra forma. El empleo público no puede ser un generador de ingresos porque de hecho no genera nada el Estado. O sea, el Estado reasigna, eventualmente genera aspectos de la burocracia en algunos puntos y en otros documentación válida, pero no genera, digamos, no genera procesos productivos. Por lo tanto, no podemos esperar que el Estado aporte fondos porque no los genera. Ese es un hecho concreto. Uno podrá decir, bueno, en este momento en el mundo, y en Europa en particular, están yendo por el camino de ver creo que tenemos más de 150 impuestos diferentes en el país. Sí, 166, peor todavía. Podría generar condiciones, pero no recursos. ¿No? ¿Correcto? A ver, Gerardo, las reglas del juego las establece el Estado. Eso no hay duda. Esas son las reglas de juego, el marco en el cual nos movilizamos. Es lo que les mostraba cuando veíamos intervención del Estado hacia algunas clases. Pero la generación de recursos es una acción privada, no hay forma. Y si en este momento hay una discusión en Europa a raíz de la pandemia porque están observando la posible caída o ya real caída de muchas empresas, y entonces comienza a discutirse, hay una decisión de aportar, de la posibilidad de aportar hasta 100 millones de euros en situaciones a determinadas empresas para nacionalizar empresas. Esto está en discusión en este momento en Europa, con enfrentamientos de los más variados en los distintos países, porque están buscando, bueno, evitar el colapso de la economía. Por otro lado, tienen recursos genuinos con qué hacerlo, pero el planteo que comienza a aparecer es, perfecto, lo salvamos, nos compramos la empresa privada, pero después, ¿qué pasa? ¿Cuándo nos vamos? Es decir, ¿cuándo se vuelve a la actividad privada? Esta es una cuestión, una discusión que está en este momento
enfrentando a Italia, a España, Alemania, porque, de nuevo, puedo tener los recursos, de hecho los tienen, son genuinos, porque son recursos genuinos, pero después, ¿qué pasa con la actividad? ¿Cómo se desarrolla? Una vez que metiste al sector, al Estado, nuevamente, pasado otras veces ya ha estado, por ejemplo, al Italia, ya gran parte de Italia ya la incorporó el Estado italiano, ya se hizo cargo, bueno, en Francia lo mismo, Alemania está viendo la intervención en algunas empresas. Digo, en general, pero piensen ustedes que si es en general, uno de los principales sectores que va a estar impactado va a ser el turismo. Entonces, como ustedes ya bien lo han marcado la semana pasada, además, la tardanza en salir de esto hace que se necesiten recursos. Bueno, esto está en discusión. Esta es una clara discusión. Podría generar, entonces, este es otro tema. Mejora del conocimiento, la idea de, a ver, ¿por dónde va la mejora del conocimiento? Que este es uno de los instrumentos tal vez más modernos desde el punto de vista de la literatura que se han incorporado. Siempre el resto eran los instrumentos conocidos, pero este fue uno de los últimos que Velasco incorpora, y otros autores. Y entonces, ¿con qué tiene que ver? Bueno, de alguna manera con la tecnología, con la investigación, desarrollo, la idea de la innovación. Piensen una cosa, si hay un sector que es atrasado en temas de innovación, es el sector turístico. ¿Por qué les digo esto? Bueno, estaría bueno, por allí que alguno pensara en temas de tesis o algún paper, si se quiere, ¿cuántas patentes, cuántos desarrollos novedosos están asociados al sector? Se van a encontrar que son muy pocos. Y año tras año es muy limitado lo que se aporta de nuevo. Entonces, la innovación como principio asociado a la creatividad en el sector turístico es bastante escasa en términos, a ver, objetivos, en términos de medición concreta. No quiere decir que no haya gente creativa, entonces estamos con experiencias y con una aplicación, pero que sea concreta la innovación, algo que revolucione, muy poco. Entonces, ahí es donde aparece la mejora del conocimiento, por el carácter multidisciplinario quizás. No, Alan, sí, vos decís que por eso se puede difuminar, o sea, se abre mucho y entonces no es algo concreto. Alan, ¿te querés referir a eso? Digo, ok. Sí, pero vale, pero el problema es que nadie, vos pensás los sistemas de reserva. Si querés, no te digo que sea lo último, pero debe ser la innovación más fuerte de los últimos, qué sé yo, 15 años, como mínimo. Eso claramente, eso te cambió todo. Y vos decís, bueno, porque no existía. Me pasó, he sido operador, agente de viaje en los 90, en los 80, en los 90, y claramente eso no existía. Era llamar por teléfono, meter un telex, después un fax, es decir, nada. Eso te cambia la vida. ¿Cuál es la factibilidad de que aquello creativo e innovador sea viable, Florencia? Bueno, la factibilidad es, como todo, es justamente parte de la esencia de la innovación. Estás buscando algo que hasta ahora no está, o no que no está, porque eso sería un invento. La innovación son los pequeños cambios que vos puedas registrar y que
te permita, en definitiva, lo vamos a decir de esta manera, cobrar por ello. Porque si vos vas a generar algo y rápidamente no lo podés monetizar, bueno, está bárbaro, pero tenés un problema. Entonces, lo que estamos hablando son cuestiones que, en definitiva, puedan ser patentables, porque ese es el tema. Puede ser patentable. Si no es patentable, no vas a tener nunca la forma de obtener recursos por ese desarrollo que se te ocurrió, que genial, pero no tenés la posibilidad. Ese es el tema que, hay que tener presente cuando uno analiza las cuestiones de la mejora del conocimiento. Entonces, bueno, tener políticas concretas, la investigación básica, la investigación aplicada a lo que sea en turismo, cualquiera, cómo se distribuye la información. Algunas de las participaciones que vi, que ahora las comento, por allí eh, se enfocan en la comunidad. Pero en rigor de verdad, cuando estamos más que nada hablando de la mejora del conocimiento, tiene que ver con el sector. Es decir, porque una cosa es la comunicación, que es el otro instrumento que cierra, y esto es el conocimiento. Entonces, el desarrollo del conocimiento tiene que ver para el sector. No es tanto para que la comunidad lo sepa. Está perfecto, pero eso es comunicación, en tal caso. Eso es comunicación. Pero esto tiene más que ver con la formación, con la identificación de los problemas, con la investigación sobre las cuestiones que hacen. Ahora, alguno de ustedes aportó la idea de alguno observa. El famoso, los observatorios, una de las últimas tesis que evalué como director, como jurado, estuvo vinculada a observatorio de turismo. Bueno, bastante interesante la propuesta, y allí claramente tengo mejora del conocimiento, porque estoy analizando el sector, estoy generando. En algún momento la provincia me había pedido que llevara adelante el observatorio para la provincia, es decir, estábamos conversando, bueno, después no nos pusimos de acuerdo, pero no importa. Es decir, la idea era que se generara un observatorio a nivel provincial, y de hecho algo se hizo, ahora está ahí medio parado, pero bueno, en la gestión anterior, ¿no? Se había avanzado en ese tema. Programa de investigación y desarrollo, la tesis de Julieta, sí, exactamente, sí, Carla. Justamente, bueno, uno de los jurados fui yo, con Fontán y demás. Por eso marco que esas son cuestiones que hacen aspectos que tienen que ver la mejora del conocimiento, ¿sí? Entonces, distribuir, y ahí, bueno, aparecen algunos de los ejemplos que ustedes aportaron. El Centro de Innovación Turística de la OMT, la, este, la campaña para, digamos, para trabajar sobre aspectos de turismo, manejo interdisciplinario, institutos, ¿qué más? Sí, las líneas de investigación. Acá ya les comparto. A ver, acá. Yo me quedo en casa. Córdoba, acá tenemos. Acá, una. Perdón, una de las acciones, Córdoba lanza una campaña para disfrutar la provincia desde el hogar. Esto, a ver, esta cuestión, por un lado, yo lo plantearía como más de difusión. Si bien está quien colaboró con esto, lo incorporó en el espacio de conocimiento, yo lo mostraría más lo buscaría más por el lado de la puesta en valor, o sea, el dar a conocer a la población. Si bien lo interesante es
y ahí lo rescato, es que se trata de una aplicación, es decir, se trata de un desarrollo para que eso ocurra. Entonces ahí se ve el aspecto de la innovación, ¿no? La aplicación de la innovación. Si, esto es innovación para dar a conocer. Está bien. El otro punto que mostraron ustedes, a ver, déjame ver, mejora de la formación de recursos humanos. Esto es otro de los aspectos que identificaron en uno de los papers que subieron, Red Nacional de Educación, programa de calidad universitaria, lineamientos para la mejora en la formación de recursos humanos. Bueno, todos estos sí claramente son situaciones asociadas al instrumento de mejora del conocimiento. A ver, y ahí viene, bueno, el último de estos, que tiene que ver con las acciones de comunicación, la divulgación, tratando que la sociedad identifique cuáles son los aspectos que hacen al turismo, la reflexión sobre el turismo, bueno, y ahí aparecen un conjunto de trabajos, la marca Perú, el desarrollo de la marca. En nuestro caso, ustedes tienen en alguna de las unidades, en las 7, si mal no recuerdo, no, en la 8. En la 8 van a ver algún aspecto más en profundidad de la marca, como la mirada estratégica, la marca argentina. Ahora ha sido reformulada, bueno, la reformulación, me guardo las opiniones, pero el fortalecimiento de emprendedores, también acción de comunicación, Turismo San Luis, imagen turística. Piensen, la última de las notas, es decir, Argentina renovará su imagen turística en Fitur 2020, todo, bueno. Piensen que eso que fue al inicio, eso ha quedado todo en la nada. No en la nada, es decir, sepultado por la pandemia. Entonces, noten que todas las operaciones, todos los trabajos que va a haber que realizar. Profe, cambie la pantalla. Ah, perdón. Sí, sí. Estaba hablando sobre... Había quedado enganchado. Ahí está. Gracias, Yamila. Entonces, esta cuestión, digamos que son recursos que se utilizaron, pero la pandemia ahora dejó, hundió todos esos esfuerzos. Es decir, ahora hay que volver a actuar y uno podría decir, habrá que ver cuáles los lineamientos del Ministerio de Turismo y Deportes, pero si hay algo que tenemos a favor, en base a la política que llevaba adelante la gestión anterior, que era trabajar sobre naturaleza. Entonces, como siempre hay un diferimiento en el tiempo, o sea, el impacto está diferido un año, 2, habrá que ver en qué medida esas acciones de trabajar sobre la naturaleza, o sea, lo natural, como Argentina brindando un espacio para el concepto ecológico, el concepto centrado en la naturaleza. Si uno lo piensa, una de las cuestiones claves en la salida, que sea, pero una salida posteriori de la pandemia, va a estar centrada en esto, va a estar basada claramente en el tema de la naturaleza, la búsqueda de los espacios. Habrá que ver, honestamente no sé, pero habrá que ver cuáles los criterios que lleve adelante las autoridades en ese momento para utilizar todo lo que ya se hizo. Porque justamente los lineamientos de la gestión anterior estaban asociados a esto.
Entonces, ¿en qué medida capturo toda esa gestión y la potencio? Esto es lo que, digamos, desprovisto de cualquier tema político, es lo que desde el punto de vista técnico haría. ¿Cómo captar eso para seguir avanzando? Esas son apreciaciones, ahí es donde vemos el accionar concreto de política, ¿sí? Lo que hice en esta pantalla, que es un montón de letras, pero en realidad, ¿qué busqué? Bueno, volcar las medidas que propone la CAT para ayudar. Entonces tenemos, para que identifiquemos los instrumentos. Estas son las herramientas, asistencia compensatoria del 100% de los ingresos de los trabajadores, eliminar los aportes patronales, toda la gestión de recepción, retención y percepción de impuestos, darla de baja, postergarla por todos los vencimientos impositivos, eliminación del pago básico de los servicios públicos contratados y diferimiento de los servicios públicos variables hasta fin del 2020, con planes de pago flexibles, diferir la obligatoriedad de la devolución de compras realizadas a las agencias de viaje a los prestadores de 180 a 360 días, conforme la capacidad de reintegro del prestador, créditos a tasa cero, equivalentes a los últimos meses de facturación de la empresa en 2019, con un año de gracia, pagadero en 12 cuotas iguales, mensuales. Observen ustedes, claramente son todas decisiones, o sea, son todos aspectos que hacen al manejo monetario de cualquier agencia, y en base a esa misma direccionalidad de la idea de una Argentina natural, ¿no es conveniente seguir con lo planteado en un plan a largo plazo, o por qué se varía tanto entre una administración y otra? Francisco. Como decíamos, muchas veces tiene que, lo que marcaba más temprano, políticas de Estado. Lamentablemente no tenemos políticas de Estado en turismo. Entonces, cada uno que llega plantea, bueno, vamos por el lado de turismo interno. Lógico. ¿Por qué de turismo interno? Bueno, porque queremos preservar las divisas. Está perfecto. Pero, ¿y en lo internacional? Bueno, lo que ocurre es que tenemos pocos recursos para salir. Bueno, pero entonces perdemos de vista, como se la consulta, perdemos de vista todo lo que se estuvo sembrando. Este es un tema concreto. ¿De qué depende? De la idoneidad de los funcionarios. De nuevo, el INPROTUR allí genera política de Estado, debería, porque para eso se creó. El problema es cuando se direcciona políticamente, entonces pierde de vista. Pero si vos querés ver, no estaría mal que como investigador, en definitiva, como generador de una potencial tema de tesis, observaras el comportamiento del IPROTUR a lo largo desde la creación en el 2005, en 2005-2006. Claro, siempre pensando en la idoneidad propia y no de sus electores. No, por eso digo, el manejo de la política de Estado tiene que ver con, entre comillas, olvidarme del hecho electoral y tener presente la importancia para el Estado, es decir, para la nación, largo plazo. Ese es el gran diferencial cuando alguien piensa en el largo plazo y dice en lo que le pase a la nación, los fines, o cuando piensa en el corto plazo, lo que me pase a mí, ¿sí? En punto de diferir la obligatoriedad de las devoluciones. Parece un perjuicio claro para el cliente. Ah, pero ni hablar. Pero eso ni hablar. Pero lo que pasa
que eso está tomado de la decisión que el gobierno de Brasil le permite a las empresas brasileras que no devuelvan, pero, o sea, que no devuelvan, ¿bajo qué condiciones? La reprogramación de las estadías dentro de un plazo establecido, al mismo costo, es decir, tomando como la base la especie, no la moneda. Entonces la reprogramación, no te devuelvo el dinero, si lo querés te lo devuelvo, pero bajo algunas restricciones, pero yo te reprogramo para septiembre, es una de las medidas que solicitó la FADEBIT a Mintur. Claro, por eso, Francisco, esto lo que yo puse acá es el planteo general. La CAT, cuando se lo llevó al presidente, digamos, estaban todos sentados. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es muchos argentinos en sus viajes a Brasil, que tenían contratado, establecieron la reprogramación a septiembre, a octubre, para los destinos de Brasil. De esa manera, no pierden, no solicitaron el reintegro, una pequeña porción de los viajeros solicitó reintegro, y se aseguran tener las mismas prestaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno de Brasil le transmitió a las empresas que les permitía hacer eso bajo esas condiciones. Bueno, aquí un poco es la misma idea. Lo que ocurre es qué posibilidades tiene. Cuidado, en Europa eso no es así. O sea, en Europa lo que las devoluciones y las gestiones que están haciendo es te reconozco lo que pagaste, pero no te, o sea, te reconozco la moneda, pero no te reconozco la especie. Dicho de otra manera, contrataste un tour a 100 euros, yo te reconozco que pagaste 100 euros, pero no te reconozco que contrataste el tour. Esto es un problema, porque si uno reprograma, la cuestión de las empresas es, perfecto, pero este tour ahora sale 110 euros, no sale 100. Yo te reconozco 100. Este es el gran tema que va a ocurrir, el gran problema, por cómo se trabaja en las reprogramaciones. En las devoluciones, algunas empresas devuelven la totalidad, otras no. Y en el caso nacional tenemos un agravante, que tiene que ver con no decisión de política turística, sino decisión de política económica, pero que incide, que es el pago del impuesto del 30%, el impuesto patriótico, como quieran llamarlo. ¿Cuál es la situación allí? Las OTAs y las agencias de viaje han quedado como agente de retención del impuesto. Pero cuando se plantea la devolución hasta ahora es la devolución de la intervención de los distintos operadores, con sus más y sus menos. Pero todavía no está planteado la devolución del impuesto. Esto es un tema, no lo he visto resuelto aún, tengo gente que está gestionando eso, no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedo lograr que me devuelvan, supóngase, el 100% de todos los terrestre y aéreo, pero el impuesto del 30% sobre todas las divisas que utilicé, todavía AFIP no me lo liberó. No se lo liberó ¿a quién? A la agencia de viaje. Entonces, eso es un hecho concreto que va a surgir con grandes problemas, porque la agencia de viaje
es un organismo, es una empresa que en rigor está haciendo la retención del impuesto por cuenta y orden de la AFIP. Si bien al inicio Despegar y alguna otra lo hizo para adelantarse, como diciendo, bueno, te cobro el impuesto, pero después quedó establecido que el impuesto era una obligación que le marcaba la Administración Federal de Ingresos Públicos. Punto. Entonces ahí tienen cómo se va imbricando, cómo se va relacionando decisiones de política económica con decisiones de política turística. ¿Está? Es importante esto porque si no se complica. Bueno, esto no va. Como cierre, ¿qué tenemos? Todas las cuestiones dentro de los instrumentos y del accionar de lo público y lo privado, del diseño institucional. De qué manera el Estado participa. Entonces, lo puede hacer de manera activa, lo puede hacer cuando va por delante, es un Estado que busca alcanzar objetivos de política, y entonces lo puede hacer por medio de un proceso de evolución, un proceso donde va, donde observa que el sector privado no tiene mayor interés en los aspectos del turismo, y entonces lo que hace el Estado es tratar de ir acompañando y de ir generando un interés para que se vayan involucrando en la actividad turística. O la gestión concreta, donde es el Estado el que determina los objetivos y cómo de esa manera toma las decisiones para que se cumpla y se alcance lo que se planea hacer. Allí, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, cuando encuentra que los privados no están absolutamente para nada interesados. Lo conversábamos la semana pasada cuando ustedes hablaban de la mirada de los congresos y convenciones, y alguno planteaba, bueno, sí, hay que dedicarse a esto. Y ahí es cuando yo les mostraba que ese es el Estado que quiere, dice, no, a mí me interesa que esto ocurra. Pero en rigor no hay participación privada porque no hay nadie que esté viendo eso. Y entonces surgen estas situaciones. Eso cuando es un accionar, un diseño activo. Por el contrario, cuando es pasivo, acciones de acompañamiento que generan algo, es decir, no hay ningún tipo de orientación para modificar nada. Es como el mero reaccionar ante un pedido concreto de la ciudadanía, de algún aspecto de generar algún diseño o alguna actividad turístico, turismo cultural, alguna actividad de participación, pero que en rigor es meramente una respuesta ante un pedido de la sociedad, porque no es un Estado que le interese el desarrollo del turismo en la localidad. Es decir, a ver, todos los espacios rurales de la Argentina, he conocido muchos, en gran medida van por ese lado, es decir, van por el lado de si no me lo piden, no. ¿Por qué? Porque la importancia de la localidad, el grueso de los ingresos que se generan, están vinculados al agro o están vinculados a la ganadería, y entonces no hay un interés manifiesto por cuestiones de turismo. Entonces ahí generalmente es un diseño más pasivo, de acompañamiento. Todos los destinatarios que tenemos, claramente, como siempre lo dije, hacemos turismo para las turistas, pero también para y esencialmente para los residentes, las mismas organizaciones públicas, los consumidores, el tercer sector. Acuérdense ustedes, por ahí pueden estar menos acostumbrados a escuchar o a leer el concepto del tercer sector, pero generalmente se lo entiende como la sociedad civil,
lo que también ustedes a veces, o normalmente hablan de las organizaciones no gubernamentales. Esto, si hago una digresión, es una confusión en rigor porque es un error en la definición originalmente generado por las Naciones Unidas, cuando no sabía cómo tipificar a este tipo de organizaciones. Lo único que se le ocurrió plantear era que eran organizaciones no gubernamentales, esas las famosas ONG, y ese título, esa etiqueta, quedó. Pero si queremos ser un poco más proactivos, si queremos pensar un poco más, generalmente estas son organizaciones que yo doy en llamar al servicio del progreso humano, ¿sí? Las organizaciones del sector, del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil. Esas etiquetas son mucho más abarcativas y más claras en su identificación que simplemente decir no gubernamental. Digo porque muchas veces eso se plantea, ¿qué es una ONG? No, en realidad pensamos en organizaciones que están por algo, no en contra de algo, no por la negativa. Esto como comentario general. Nunca es bueno definir por lo que no es, por la negativa. Siempre es preferible definir por la positiva. Entonces, definirlo como al servicio del progreso humano es una definición mucho más amplia, más interesante en la profundidad que le podemos dar, que meramente decir que no es una cosa. Bueno, y todo lo que tenga que ver con el turismo. En ese sentido, bueno, el sector público ya sabemos, las instituciones de lo más variadas, los niveles de administración, el sector privado, las empresas, los interlocutores sociales. Y como cierre, ¿qué pasa entre eso? ¿Cómo se vincula? Y uno puede decir, bueno, los escenarios que podemos encontrar cuando vinculamos lo público con lo privado son, en un esquema básico de doble entrada, la manera en que relacionamos las competencias que tiene cada uno de los actores y los objetivos que persigue cada uno de los actores. Y ahí nos vamos a encontrar con 4 posibles caminos. Cuando el peor de todos, ¿cuál es? Bueno, claramente aquel en que cada uno va por su lado. Si cada uno va por su lado, quiere decir que las competencias del sector público y los objetivos del sector privado y las competencias de cada uno son las propias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, estamos enfrentados, ambos sectores, no hay nada en común y los objetivos que se persiguen cada uno quiere hacer entre comillas, su negocio. Digo su negocio es como decir, cada uno quiere alcanzar lo que le interesa. Entonces, podrá ser turismo social por el lado público, podrá ser turismo privado por el lado, turismo de naturaleza o lo que sea por el lado privado, pero no hay ningún acuerdo. Cuando las competencias son las propias, es decir, tengo en cuenta lo que a mí me interesa de alguna manera, pero nos ponemos en pos de un objetivo común, aparece la coexistencia, es decir, nos toleramos. Tenemos competencias que cada uno maneja sus competencias, pero vamos en pos de algo. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente cuando se participa en las ferias, cuando se desarrollan actividades que son muy claras y son acotadas en el tiempo, entonces tengo un objetivo común, pero cada uno hace lo suyo. Por el contrario, puedo tener una coordinación cuando ponemos en la mesa, interactuamos con las competencias, lo que sabemos hacer, pero cada uno con su objetivo. Entonces nos coordinamos.
hay cuestiones, es decir, ¿qué podés aportar vos a esto? ¿Qué aporta el Estado? ¿Qué aporta los privados? Más adelante creo que lo vamos a volver a ver, pero entonces nos coordinamos para alcanzar, ¿para qué? Nos coordinamos para que sirva lo que sabemos hacer y de esa manera cumplimos con los objetivos que cada uno tiene. Esto muchas veces aparece cuando se comparte, cuando se genera el Estado ayuda a que los privados alcancen determinados objetivos, permitiéndole estar una asistencia a un lado o asignándole fondos o abriéndole la puerta, entre comillas, de distintos destinos internacionales para poder presentarse con las características que tiene el destino en particular. Bueno, ahí coordino que lo que sé hacer, lo que cada uno sabe hacer. Y, lógicamente, el mejor de los mundos es cuando hay una cooperación. Hemos dicho ya, lo vamos a volver a ver cuando trabajemos sobre clusters, la concepción más avanzada, la idea de competencia, pero aquí es solo cooperación. O sea, tenemos objetivos, tenemos competencias conjuntas, nos ponemos de acuerdo y desarrollamos estrategias y allí es donde la política turística tiene toda su fuerza, es decir, abarca a todos los sectores. Interesante para pensarlo y hasta los invito a que encuentren ejemplos, situaciones, casos, ejemplos, digamos, para cada uno, para que ustedes se puedan ir armando, porque esto hasta podría ser un excelente trabajo para presentar en algún seminario, en algún congreso, ¿cierto? Digo, porque no hay muchas veces trabajos que estén en esta línea. Bueno, en definitiva, ¿por qué vamos a elaborar política turística? ¿Cierto? Como decía, aumentar el bienestar de la sociedad, es decir, ¿por qué? Pues lo que estamos generando son oportunidades para usar nuestro tiempo de ocio, es decir, esa parte del tiempo libre, esa parte del tiempo libre que es el tiempo de ocio. También desarrollamos política ¿para qué? Porque buscamos ser competitivos, es decir, buscamos generar algo que los otros no tienen y que podemos mantenerlo en el tiempo, porque si no, no sería competitivo. Si yo no puedo mantener un diferencial en el tiempo, no voy a poder generar ningún grado de competitividad, que es lo que vamos a estudiar en la unidad 8 seguramente. Tanto residentes como visitantes, que vamos a poder tener experiencias turísticas de ocio. Esta es la clave. Por eso yo les decía que me importa que pensemos turismo para el residente, porque cuando estamos pensando turismo para el residente, estamos pensando la experiencia de ese uso del tiempo libre, que es la parte, el ocio completamente. Los dos van a usar su tiempo libre, pero si lo pensamos en ambos aspectos, residente y visitante, la experiencia va a ser completa. Y entonces ahí claramente que tengo la definición, es decir, la idea de la política turística con intervenciones para transformar el concepto de turismo, es decir, las acciones que llevan adelante, la acción del Estado, la transformación del entorno, el trabajo con las organizaciones, con las instituciones en un espacio. Toda la idea de transformación. ¿Para qué? Para que permitir que el ocio, es decir, los objetivos asociados a la idea de la definición de turismo, no actividad económica, eso sigue siendo válido
no es parte de la definición. No actividad económica, no generemos recursos en el lugar, eso sigue siendo parte de la definición de turismo, y la esencia del turismo, en definitiva, va a estar asociada ¿a qué? A una motivación de ocio, una experiencia completa. Digamos, ahí va a estar toda la idea de la política turística que hemos tratado de desarrollar en esto, que es la esencia de esta cuestión. Particularmente me interesaría si alguno tiene algún punto a marcar, alguna consideración, algún comentario, algo que se cueste más ver, o al revés, que diga, no, vamos por este lado, que tal cuestión es interesante por tal y tal cosa. O sea, comentarios de ustedes en la medida que les parezca relevante. Los últimos minutos para, para, poder, para poder ver esto. Yo leí en la unidad 6 un fallo del Estado que no comprendí. A ver, dale. Francisco, si me decís cuál. Era un subtítulo que mencionaba el cumplimiento de objetivos de política social. Sí, ya sé, ya tengo presente. El problema es este. Muchas veces, pensemos así, toda la idea de subsidiar, era todo lo que decía, ¿no? Está bien, está bien. Que muchas veces las decisiones del Estado de ayuda no recaen sobre los grupos que originalmente pensamos que eran los que iban a recibir la ayuda. Te lo marco muy groseramente. Todo el subsidio de las tarifas de gas, de electricidad y demás, esencialmente recayeron sobre la clase media y la clase alta, cuando estaban pensadas, si se quiere, para ayudar a la clase baja. Entonces ahí, cuando haces la medición completa, el efecto en el tiempo, te encontrás con que en muchos casos se subsidió un conjunto de actividades. En turismo mismo se subsidió pasajes y demás que terminaron generando un efecto sobre grupos sociales que no eran los que el que lo pensó, digamos, el grupo al que estaba dirigido por quien lo pensó. Esa es una de las cuestiones en clave, claras, cuando se habla de la falla en el cumplimiento de los objetivos de política social, que es un fallo del Estado, porque vos estás creyendo, planificando, armando, lo que sea, para que recaiga sobre un grupo y termina recayendo sobre otro totalmente distinto. Obviamente por fallas en la implementación, porque definición de las herramientas que no es la correcta, ¿sí? Lo que vos quieras. Pero ese es el caso concreto. ¿Sí? Para que no haya duda, es decir, que estás gozando de un beneficio. Podría dar un ejemplo de turismo, profe, a mí también me quedó duda en lo mismo. Sí, cuando yo estoy subsidiando, por ejemplo, en transporte, y estoy subsidiando el transporte en forma genérica. Y entonces, cuando subsidio el transporte en forma genérica, ¿quién se va a beneficiar? No, se va a beneficiar la clase baja, sí, pero claramente se termina beneficiando los grupos que más usen transporte, y cuando eso es en forma genérica, así todo el transporte,
termina beneficiándose quien más usa, quien más hace turismo por medios aéreos. Y uno dice, bueno, perfecto, sí, pero el punto es que estás dándole una ayuda a quien tiene la capacidad de pago. Esta es la diferencia, esta es la cuestión clave. No que esté mal que ayude, sino que estoy generando una mayor traslación de recursos a grupos que no necesariamente necesitan de esos recursos. ¿Estamos? De vuelta, que vos tengas subsidiada la electricidad para la clase más baja está perfecto porque eso es la tarifa social. Pero que todo el conjunto de la sociedad tenga un subsidio es un error porque lo único que hace es que aumentes el uso de un bien barato artificialmente que va a generar luego escasez, colapso y demás. Entonces ahí tenés una mala asignación de recursos. Es una decisión que costó, ya que se mantuvo por más de 10 años esos subsidios, costó luego cortes, situaciones en general. Eso en términos de cualquiera de los elementos subsidiados. En política, en acciones de turismo, trajo aparejado problemas con el uso del aéreo, con los subsidios, porque le están favoreciendo a una porción de la sociedad que no necesita. Es decir, que lo puede pagar. Ese es el punto. No quiere decir que no me gusta que me den algo, no, bárbaro, pero si lo puedo pagar, no tengo por qué ser subsidiado por el resto de la sociedad. Eso es política pública, cada uno tiene su opinión, lo mismo que los presupuestos. Lo puede pagar, pero si los objetivos... Está bien, pero... a ver, entendamos el punto. Porque más allá de que todos pueden tener su opinión, la toma de decisiones tiene que estar basada en el mejor uso de los recursos que son públicos. Entonces, usar los recursos públicos para subsidiar algo, para indiscriminadamente, ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque en rigor de verdad es la sociedad misma la que tiene que pagar eso. ¿Y quién lo termina pagando? Acuérdense, para que no haya duda, lo termina pagando quien, a ver, en el sistema tributario, quien tenga mayor carga de impuestos a pagar sobre lo que consume. Y eso, por definición, le pasa a los sectores de menores ingresos, porque son los que mayor porción de sus ingresos destinan a bienes, alimento, vestimenta, que tienen carga impositiva. Entonces, es regresivo en el pago de los impuestos y termino beneficiando a quien lo puede pagar. Ese es el tema. Por eso allí se complica, más allá de que me guste, lo que sea, pero no va por ese lado, va por el lado de el uso de los recursos. ¿Sí? No, Yamila, nosotros, sí, por eso. Por eso esa es la idea, Martina, Yamila, quizás incluso las empresas como eran argentinas, sí. Está bien. Claro, terminan las clases más bajas subsidiando el consumo de clases media alta, pero correctamente, exactamente. No tengan la menor duda. Pero eso por definición, porque es los que mayor destinan a bienes, digamos, de sus ingresos, la mayor parte de sus ingresos son consumo. Y sobre el consumo tenés, para hacerla fácil, el IVA. No importa si está en negro, tenés el IVA, para hacerla fácil. Entonces, esa parte de la población es la que mayor carga tributaria aporta, cuando el resto de la población de niveles más altos tiene parte de sus ingresos que lo destina al ahorro. Entonces, la diferencia es que estoy beneficiando a una parte de la población que tiene capacidad para afrontar su gasto.
¿No te gustará pagar más? Bueno, está perfecto, a mí tampoco. Pero eso no va por ese lado, va por el hecho de decir, ¿quién termina pagando? ¿A quién terminó subsidiando? Ese es el punto, ¿sí? Para pensarlo. El año pasado puede ser que hablamos sobre el boleto gratuito de tren para quienes no tenían cómo pagar el transporte y eso estaba subsidiado. Puede ser, sí, por supuesto. Claro que está subsidiado el boleto, pero esas son tarifas, hay que entender este punto, son tarifas sociales. Bien, tarifa social quiere decir que vos tenés un segmento de la población que lo podés identificar y le decís, por tal y cual característica, vos tenés una tarifa social. Bueno, perfecto, está bien. No, lamentablemente tenés esa situación. Bueno, entonces el resto de la sociedad sabe que direcciona sus recursos hacia ese grupo. Pero cuando la cuestión es indiscriminada, estás asignando recursos para todos. Ahí es donde tenés el problema. Y en ese revoleo, lógicamente, la clase media alta, la clase alta, termina obteniendo algo que lo puede pagar. Si nadie te va a decir, no, yo no quiero. No, si me lo estás dando. Pero ese es el punto. Por eso digo, esas cuestiones son las que se pierden en el camino. En otro país creo que decía, pero no importa, se pierden en el camino esa mirada para decir por qué no está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque es, obviamente que es ineficiente, pero aparte totalmente inequitativo, si quieren usar esa frase. O sea, yo voy por el lado de la eficiencia. Lo de lo equitativo, ni hablar. ¿Estamos? ¿Algún otro punto? Pues ya nos pasamos del tiempo, seguramente tienen que alguna otra cuestión. La semana que viene vamos a ver aspectos de, como les decía, impacto económico, nos meteremos de lleno muy probablemente con el multiplicador. Les voy a mandar alguna cuestión para que colaboren, no colaboren, sino completen previo a la clase, se la voy a mandar con tiempo, una tontera, pero me interesaría que participen todos, porque si bien hay 60 y tantas personas que estaban presentes, en lo que les compartí hoy para que digamos, buscaran ejemplos, solo participaron 7, 8. Por favor les pido que vuelquen porque es útil para todos. ¿Sí? En realidad es para todos, es algo que después lo pongo a disposición para que lo usen en sus investigaciones, en su trabajo, no hay problema. Bien, no me llegó la notificación, lo subí por el foro, Oliva, lo subí por el foro, lo comuniqué por el foro, que es la manera que tengo para comunicarme con ustedes, por allí se podría hacer de otra, pero bueno, es la forma en que les hago llegar, ¿sí? En novedades estaba, sí, por eso lo subí en novedades hoy o ayer, nada, ayer lo subí. Bien, como siempre, les agradezco el tiempo que me dispensan y cualquier duda, cualquier cuestión, seguimos. Ahí Oliva está abierto para que participen. Lo voy a dejar abierto, o sea, para que generen una base de instrumentos que después la puedan compartir y que puedan usar. Así que como les decía, les agradezco mucho el tiempo que me han dispensado. Nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, cualquier cuestión, no duden en hacerme llegar sus comentarios. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, que la pasen muy bien y a seguir.